Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a La Medida. Les saluda Axel Cardona y por supuesto al lado del licenciado Julio Rivera Clavería y Andrés Estrada tenemos informándole a usted de varios temas. Uno que llama mucho la atención son los allanamientos de esta mañana para poder desarticular una estructura que se dedicaba a falsificar, ¿sabe qué? Visas, por cantidad exagerada de plata. Así que, buenas noches, licenciado, buenas noches, Andrés. Buenas noches a todos los amigos en casa. Es un verdadero placer estar con ustedes. Buenas noches, Axel. ¿Qué tal? Feliz noche, Axel, licenciado Clavería. Mucha información a nivel internacional. Vamos a hablar sobre lo que está pasando en Ucrania, porque está en completo desarrollo esta investigación que está haciendo el Organismo Internacional de Energía Atómica para evitar una catástrofe nuclear en esta planta, la más grande de Europa, que está en Ucrania. Y también hablaremos sobre el coronavirus, porque están bajando los casos y las muertes a nivel mundial. Todo esto y más en unos minutos acá en Apuntes del Mundo, acá en A la Medida. Capturado por falsificar visas, le explicamos la forma en que operaba esta estructura criminal. Reformas a la ley electoral. Comisión del Congreso dio dictamen favorable a la propuesta que, entre otras cosas, da vía libre a los listados abiertos. Crece la cooperación internacional. Informe revela que entre 2019 y 2021 fueron entregados 120 millones de dólares. Avanza nuevo subsidio al gas propano. Diputados conocieron en primer debate la propuesta que busca ampliar la ayuda social. Esperan decisión sobre tasas de interés. Autoridades de finanzas y diversos sectores a la expectativa. Ahora. Fresley Moisés Sánchez Escobar, de 44 años, alias El Ogro o Sheikh, es señalado de ser presunto líder de una estructura criminal dedicada a la venta de visas americanas falsas. Su detención fue gracias a la colaboración entre Policía Nacional Civil, el Ministerio Público y la agencia Homeland Security Investigation, HSI, de los Estados Unidos, en la colonia Colinas de Ciudad Quetzal, San Juan, Zacatepeques, Guatemala. Según investigaciones, alias El Ogro o El Sheikh se dedicaba a vender pasaportes y visas americanas falsas con un precio de 70,000 hasta 100,000 quetzales. Autoridades indican que estafó a varios guatemaltecos. Es importante mencionar que en este caso, la única entidad de venir y otorgar visas para los Estados Unidos de Norteamérica es la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala. Ninguna otra persona particular o alguna empresa que se quiera hacer pasar o venir y engañar a las personas, ya que de acuerdo al trabajo de investigación, estas personas llegaron a cobrar hasta 70,000 quetzales por persona para supuestamente entregarle una visa que al final es falsa. Y si usted tiene un documento falso, será puesto también a disposición de los juzgados correspondientes. De acuerdo, se logró determinar en un trabajo de investigación luego de que se haya ubicado a una persona en el Aeropuerto Internacional Aurora cuando intentó salir del país con un documento falso. Sánchez Escobar es señalado de los delitos de lavado de dinero u otros activos y falsedad material, de fecha de 30 de agosto del 2022, emanada por el Juzgado Quinto Pluripersonal de Primera Instancia de Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala. Bueno, el tema es interesante porque ¿cuántas personas no han sido víctimas de este grupo de estafadores, este grupo de falsificadores, este grupo que se hace pasar o se hacía pasar por trabajadores de la Embajada Americana? Recuerde usted que este es un documento muy importante que le permite el ingreso legal a los Estados Unidos de Norteamérica. La única manera en que usted puede obtenerla es a través de una entrevista con el cónsul y, por supuesto, llenando su documentación, contestando a través de la página de la embajada una serie de preguntas. Es la única manera que usted puede conseguir la visa. Así que no lo engañen. Y por eso lo vamos a detallar en este momento, licenciado Clavería. ¿Cuántas personas no habrán pagado 30, 40, 50, hasta 70,000 quetzales? No solo a esta estructura, sino que a varias más que ya operan en el país.
De hecho, le comentaba fuera de cámaras que la semana pasada recibí una solicitud de una persona con una pregunta y me decía, mire, Lic, fíjese que me están pidiendo 60 o 70 mil quetzales para una abogada, para que dice que me puede arreglar la visa. Yo le dije, mire, primero es un trámite personal. El trámite de la visa es un trámite personalísimo, tiene que ir uno. Sí. Y cuando uno tiene hijos menores, lleguen los padres con los hijos menores. Por lo tanto, ese es un trámite que solo ustedes pueden hacerlo. No hay oficina de por medio que pueda hacerla, ni abogados, ni absolutamente nadie. Entonces, desgraciadamente, mucha gente cree y confía en algunas organizaciones de criminales que efectivamente lo que hacen es falsificar las visas, pero que son detectables rápidamente porque tienen muchas medidas de seguridad las visas norteamericanas que permitan rápidamente detectar cuando una visa es falsa. Y qué bueno que hayan capturas porque la verdad es que esta gente le estafa a una gran mayoría de guatemaltecos que venden sus propiedades o que hacen préstamos y que tienen que pagar altos intereses para poder pagarlas y qué bueno que lo hayan capturado. A mí me alegra de sobremanera porque esa gente merece estar tras las rejas. Definitivamente, y es que con usted hace unos días hablábamos, licenciado Clavería, de el coyotaje, ¿no? El aprovecharse de la necesidad de las personas por querer cambiar de vida, por querer darle una vida mejor a su familia, pues pagando también entre 50,000, 60,000, 70,000 quetzales a un coyote que lo va a arriesgar y que lo puede abandonar en el desierto y que puede pasarlo de manera irregular, pero que usted va a ser deportado a los meses si es que lo encuentra ICE o la patrulla fronteriza. Pero la misma situación está pasando con estas visas. ¿Cuántas agencias, entre comillas, licenciado Clavería, a través de las redes sociales ofrecen eso? Te ayudamos a sacar tu visa norteamericana para que viajes a Estados Unidos de manera legal. Es mentira. Esa campaña no existe. Pero es que el problema, por ejemplo, en muchos de los casos también son las redes sociales. Es decir, se utilizan plataformas para ofrecer servicios como este que usted está mencionando, de que sacan las visas de las personas. De ahí la importancia de la ley de ciberdelitos. Por eso es que yo he creído que estamos en un momento en el mundo y en el país en que efectivamente necesitamos controlar los delitos que se suceden dentro de las redes sociales, que afectan a muchos guatemaltecos, no solo con el tema de falsificación, sino que con muchísimos delitos. Pero regresando al tema de la falsificación, efectivamente, usted tiene mucha razón, se venden, es decir, se ofrecen en todos lados, en las radios, en las redes, en todos lados. Yo escucho también cuando están diciendo que quieren y pueden llevar gente fuera de Guatemala. Y ya los cobros no son en el caso de los coyotajes y de los polleros, llega hasta 120,000, no son 60,000, es el doble, Axel. Sí. Hoy está hablando usted dependiendo de la ruta, ¿no? Dependiendo de la ruta en que lo lleven, dependiendo de la ruta en que lo lleven. Sí, pero ¿Es más segura o...? Sí, pero ahora el costo es mucho más alto. Mucho más y alto. va a ir en aumento en la medida que se vayan complicando las posibilidades de poder llegar a Estados Unidos, porque hay muchas medidas de seguridad que están planteando México. Ahora yo le pregunto, usted que tiene mejor memoria que nosotros, por ejemplo en los 90, ya pasaba esto, ¿no? Ya existían falsificadores, ya existía gente que le ofrecía una visa, que porque trabajaba en tal lado, que era amigo de la embajada, del embajador o de los trabajadores de las embajadas. Sí. O sea, ya existía, pero ahora se ha hecho con más descaro. Lo que pasa es que hoy la ventaja que tienen los falsificadores es que tienen acceso a tecnología de punta. Y esa tecnología, aunque pareciera perfecta la visa, lo que hace la diferencia son las medidas de seguridad que se plantean en las visas originales. Pero si usted las pone así, fácilmente puede equivocarse. Claro. En cambio, si usted tiene el sistema para detectar si son falsas o no, lo va a detectar rápidamente porque tiene muchas medidas de seguridad. Que de hecho esto fue lo que pasó en el aeropuerto, ¿no? En una agencia de viajes detectaron que la visa era falsa y es así como empieza la investigación y se da con esa estructura. Por situaciones donde la gente es muy segura de esto y es que, licenciado Clavería, le pintan a usted la oferta
70,000 quetzales, tu visa americana por 5 o 10 años y te ponen un avioncito, te ponen la Estatua de la Libertad, te ponen a Nueva York, la Gran Manzana, te ponen Washington, uno se emociona, ¿no? Todo entra por los ojos. Claro. La gente se emociona, la gente lo paga, porque están viendo una posibilidad de poder emigrar de manera legal y no teniendo los mismos sacrificios y corriendo los mismos peligros que tienen que hacerlo si se van vía terrestre. Correcto. Entonces creo que esa es la gran diferencia. Por eso es que la gente paga cualquier cantidad de dinero pensando que son visas legales. Y mire, pero vuelvo a repetirle a todos los guatemaltecos, especialmente en el área rural, por favor, el trámite de la visa norteamericana es personalísimo. Eso quiere decir que si yo quiero tramitar mi visa, tengo que ir yo. O hay un mecanismo que ellos en la embajada americana me dicen cómo, pero soy yo, no puede ir nadie más. No puedo mandar a mi esposa, no puedo mandar a mis hijos, no puedo mandar a nadie, tengo que ir yo. Definitivamente, y es que así ha pasado, ¿no? Hay gente que le han dado su visa para 5 años, para 10 años. Desde el momento que usted entra a la página y empieza usted a contestar todo lo que está allí, desde allí ya está usted siendo investigado, ya está siendo entrevistado. Y cuando usted ya llega a la embajada es porque ya la visa le va a salir, o cuando ya se la envían a través de Express. Pero bueno, veamos datos importantes, licenciado Clavería, porque la gente tiene que entender que hay cosas muy puntuales para no ser víctima de falsificadores. Este grupo de personas es señalado de ofrecer, vender y falsificar las visas para ingresar a los Estados Unidos de Norteamérica, el sueño americano. Según el Ministerio Público, la estructura criminal citaba a sus víctimas en restaurantes. Bonito, ¿no? Cómodo, bonita comida, bonita bebida, acá está todo el folleto, lindo. Incluso algunos hacían pasar como personeros de la Embajada de Estados Unidos, mostrando credenciales también falsificadas, porque si podían falsificar un pasaporte, podían falsificar una visa, podían falsificar también una credencial. Claro. Definitivamente. Claro. Y pedían firmas de documentos ilegítimos. Increíble. Luego solicitaban a las víctimas que efectuaran pagos de hasta 70,000 quetzales a través de depósitos bancarios. Acá empieza todo el movimiento. Ahora bien, veamos el otro punto. Las capturas son un seguimiento a un caso surgido el 20 de agosto de este año, hace unos días, licenciado, un par de semanas, cuando un guatemalteco dentro del Aeropuerto Internacional La Aurora proporcionó a la aerolínea su pasaporte con una visa falsa para viajar a Estados Unidos. El hombre fue capturado y puesto a disposición de los tribunales de justicia. Se le vinculó al proceso penal por su presunta participación del delito de uso de documentos falsificados. Es decir, el hombre que compra tiene la misma culpa que el que se lo entrega. Mientras que se averigua. Mientras se averigua que fue víctima, ¿no? Claro. Sí, bueno. Y lo otro, dice, tras recabar declaraciones testimoniales y seguimientos policiales, el Ministerio Público tomó acciones y efectuó el operativo junto a la Policía Nacional Civil por toda la información que se logró recabar. Y llegan a esta estructura donde se captura al líder. ¿Qué dice usted a esto? No, yo creo que ese es el camino correcto. Pero lo que sí le quiero aclarar a los guatemaltecos es que esta persona que compra la visa, y como muchos de los guatemaltecos, son engañados. Esto es parte de las estafas, que es el manipuleo de la voluntad de las personas. Por lo tanto, efectivamente, a este señor lo tenían que investigar, lo tenían que capturar porque llevaba una visa falsa. Sí. Y entonces, al hacerse la investigación, el juez, ahora con las pruebas que ya tiene suficientes y las nuevas capturas, pues espero y creo estar seguro que ya este señor está libre, porque ya se detuvo a la banda y a la estructura. Y la estructura que efectivamente son los grandes responsables de falsificar visas. Ahora yo le digo, ¿qué pasa con las deudas a las que se mete la familia, licenciado Clavería? Podrán haber hecho un préstamo bastante grande porque les han de haber dicho, mire, usted en un año allá trabaja en Estados Unidos y lo paga el doble. Y la gente lo hace. Y ahora, sin visa, sin sueño americano, con deudas, sin dinero, con más pena, ¿no? Pero es que ese es el riesgo que todos se corren, incluso con los coyotes o polleros, porque efectivamente usted tiene que pagarles para que se lo lleven. Y los que logran pasar, pues pueden solucionar el problema. Pero ¿y los que no logran pasar, Axel? Pierden propiedades,
se quedan endeudados con agiotistas, pierden bienes muebles, carros, animales, etcétera. Es muy difícil, es un tema muy complicado y por eso es que es muy importante que el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil hagan esta parte del trabajo, igual que Homeland Security, que son la agencia norteamericana que está viendo este tema. Pero lo más importante es que lo vea el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil. Definitivamente. Así que si usted, amigo televidente, nos está viendo en este momento, conoce de un familiar, sabe de un amigo, o usted mismo va a ser víctima de estas estructuras, porque esta es una de tantas que opera. Sí. Van a caer los demás. Y usted también puede ser capturado en el aeropuerto o en cualquier lado si lleva un pasaporte con visa falta. Pero bueno, pasemos a otros detalles. En el Congreso de la República avanzó la discusión de la propuesta que busca ampliar el subsidio para el precio del gas propano. Este 31 de agosto finalizó el subsidio al precio del cilindro de gas propano. Al mismo tiempo, diputados del Congreso de la República dieron trámite en primer debate a la iniciativa de ley que busca ampliar el subsidio a este producto. La iniciativa busca extender el beneficio durante 2 meses. Se contempla una ampliación de 100 millones de quetzales para la aplicación del mismo. A partir del 1 de septiembre, los precios regresarán a la normalidad. El subsidio era de 80 centavos para cada libra de gas. La propuesta busca que este beneficio continúe siendo de 8 quetzales al cilindro de 10 libras, 16 quetzales al cilindro de 20 libras, de 20 quetzales al cilindro de 25 y de 28 quetzales al cilindro de 35 libras. La próxima semana continuará esta discusión en el hemiciclo parlamentario. Con 12 firmas a favor, la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso de la República dictaminó favorable con modificaciones la iniciativa de Ley 5886, que contiene reformas a la ley electoral y de partidos políticos. El presidente de la Comisión, José Alberto Rivera, señaló que las reformas fueron integradas en base a la iniciativa presentada por el Tribunal Supremo Electoral, también por sectores sociales y congresistas. La iniciativa contiene 50 artículos que se refieren a las siguientes reformas. Empadronamiento: facilita el proceso para quienes aún no se han empadronado. Propuesta de aplicación de listados abiertos para que la votación de diputados sea por nombre y apellido. Financiamiento de los partidos políticos. Propaganda en medios de comunicación. Campaña anticipada. Fortalecimiento de los partidos políticos y Tribunal Supremo Electoral. Y cambios a la aplicación de multas y sanciones. De aprobarse, la elección de diputados distritales por nombre y apellido a través de listas abiertas se aplicaría para las elecciones del 2023 y para la elección de diputados por listado nacional se aplicaría hasta elecciones del 2027. El dictamen fue presentado ante Dirección Legislativa para que se conozca en el Pleno y, de ser aprobada, será enviada a la Corte de Constitucionalidad para revisión. Tema interesante, licenciado Clavería, las reformas a la ley electoral. Bueno, más de 50 reformas, ¿no?, que se hicieron, que son necesarias y que de alguna manera vendrán a transparentar todo el proceso electoral desde la pre-campaña, durante la campaña y el proceso como tal. Yo creo que lo importante, Axel, es que esta reforma beneficie el sistema político y el sistema de partidos políticos, porque una de las grandes deficiencias del país es precisamente el sistema político y el sistema de partidos políticos, que necesitan un ajuste para que puedan funcionar de una manera distinta y que satisfaga los intereses de los guatemaltecos, porque los guatemaltecos en términos generales tienen desconfianza del sistema político y del sistema de partidos políticos. Por eso es que es tan importante que en estas reformas tenga una participación activa el Tribunal Supremo Electoral, porque es fundamental para que efectivamente esta reforma se lleve a cabo sobre la base no solo teórica, sino de la experiencia del propio Tribunal Supremo Electoral, que puede modificar, ratificar, adicionar o cancelar algunas cosas que no funcionen en la práctica diaria. Eso es lo que a mí me satisface. Y creo también que en los listados para diputados abiertos es una ventaja, porque
usted va a tener los nombres y usted va a poder votar por la persona que usted quiera o no. Y es que ese es el objetivo, ¿no? ¿Qué? Transparentar todo el proceso desde que se inicia y ahora pues ya con esto anticipado, pues evitaremos tantas cosas que en años anteriores pues ha afectado mucho, ¿no? La participación también. Esto llamaría a la participación ciudadana, al voto, para no tener tanto abstencionismo, licenciado. Sí, sí. Garantiza. No sé si garantiza el proceso en sí y lo legitima en el sentido de que participe un número mayor de votantes que en relación a otros años en donde el ausentismo ha sido muy, muy alto. Y creo que los guatemaltecos en términos generales tenemos que entender que la elección de diputados, de alcaldes, de presidente, nos guste o no nos guste, la tenemos que hacer cada 4 años y tenemos la obligación de ir a votar para que efectivamente después no estemos planteando que la gente que llegó no funciona, no sirve, cuando nosotros ni siquiera hemos ido a votar. Claro. Creo que eso es bien importante. Ir a depositar el voto es muy importante. Hay que recordar algo que es muy cierto. El voto es el arma secreta del pueblo. Definitivamente, es que estamos a 5 meses de las elecciones, o que arranque pues prácticamente las elecciones, para que usted participe, para que elija y sea electo. Ese es prácticamente el derecho ciudadano. Pero veamos algunos datos para que usted en casa empiece pues a anotar algunos puntos que le van a servir para toda la vida, definitivamente. Es que la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso emitió dictamen favorable a la iniciativa de ley 5886, que propone reformas a la ley electoral y de partidos políticos. La iniciativa fue presentada por magistrados del Tribunal Supremo Electoral el 18 de febrero del año 2021. El dictamen contempla reformas a 50 artículos de la actual ley. Tuvo el visto bueno de 12 diputados miembros de la comisión, de un total de 21 que conforman la sala de trabajo. El dictamen favorable a las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Así que, pues esto hace el llamado a ser transparentes, a participar de manera, pues también equitativa, porque existe acá una serie de cosas, licenciado, tanto en coberturas, como pautas, como inversión, como también campañas y, por supuesto, evitar enfrentamientos como en años anteriores, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, hacer un llamado a que cuando se participa en política o en una campaña electoral, tiene que ser sobre la base del respeto, que se ha perdido mucho, porque efectivamente, vuelvo a repetirlo, las redes sociales sirven para lo mismo, pero creo que es muy importante entender que participar en política es un derecho, como usted muy bien lo ha planteado, y que todos tenemos el derecho de poderlo hacer, si así lo deseamos. Pero creo también que es importante que esa ley sea transparente para que efectivamente podamos entrar en una campaña en donde los techos de campaña se cumplan y los partidos que se sobrepasen esos precios sean sancionados y de verdad se aplique la ley, porque esto es vital para el fortalecimiento del sistema de partidos políticos y el sistema político en el país. Ahora bien, veamos el otro punto, ya para ir casi terminando con este tema, veamos el otro punto, que es, entre otros cambios, aparte de los 50 artículos que ya mencionamos en la primera presentación de nuestra producción, veamos la segunda, ¿sí? La segunda pantalla, producción. Entre otros cambios, resalta la inclusión del voto por nombre y apellido de cada candidato al cargo de diputado por medio del mecanismo de listados abiertos. También se aclara el cumplimiento de plazos establecidos en la ley electoral, eso es muy importante, los plazos. No se incluyeron temas como la paridad, no se modificó el voto en el extranjero, ni se contemplan cambios en el tema del transfugismo. Eso se mantiene abierto. Pero hay dictamen favorable. 50 artículos que serán pues analizados. No estamos hablando de 10 ni de 15, licenciado Clavería. Se hizo una reforma grande. Yo creo que ahorita se eleva a la Corte de Constitucionalidad porque es una ley de rango constitucional y entonces creo que la obligación
de los señores magistrados de la Corte de Constitucionalidad es hacer una revisión a fondo para que esa ley verdaderamente sirva al sistema político. De verdad, los guatemaltecos necesitamos confiar en el sistema político para ir a depositar nuestro voto. Y la única forma es si al final nos damos cuenta de que las reformas se dieron para transparentar el evento electoral que se avecina y los próximos. Definitivamente. Bueno, dejamos claro entonces, 50 artículos incluye esta reforma. Aparte de ello, pues no se toca, no se modifica la paridad, el voto en el extranjero, que es muy importante, y el transfugismo continúa. Esta es parte de las reformas a la ley electoral. En otras noticias, el próximo 3 de septiembre, Casa Central realizará el bingo a beneficio de las obras sociales de Cecilia Charín. Se contarán con varios regalos y premios en efectivo. También se podrán adquirir deliciosos platillos. Con el fin de continuar con el apoyo a varias jóvenes que estudian en Casa Central, las Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl realizarán un bingo y venta de comida en apoyo a las obras sociales. Queridos televidentes, realmente estoy muy agradecida con las personas que nos han proporcionado estos medios para dar a conocer la actividad que vamos a tener este mes de septiembre, el 3, día sábado, en la cual ustedes pueden apoyarnos económicamente comprando los alimentos y participando del bingo que vamos a tener. Les agradezco desde ya las personas que han permitido esta actividad en la cual nosotros estamos dando a conocer lo que vamos a tener, porque es para apoyar realmente a 25 jóvenes becadas, como también la parte administrativa que nosotros realizamos aquí para apoyar este lugar que es el Museo de Sor Cecilia Charín. Les agradezco desde ya y bendiciones. Los pedidos de los platillos se recibirán en los próximos días. El precio de los cartones de bingo será de 5 por 100 quetzales y 1 por 25. Nora de Romero dio detalles de cómo participar en esta obra social. Sí, los horarios son, el bingo es a las 6 de la tarde el sábado 3 de septiembre, desde las 6 de la tarde vía Zoom. Y les agradecemos pues en nombre de los exalumnos de Casa Central y Fundación Amigos de Sor Cecilia Charín. También apoyarnos con nuestros alimentos, que ese día, el mismo día, 3 de septiembre, de 10 a 12, aquí en Casa Central estaremos entregando los alimentos, y aquí en este volante aparecen los teléfonos donde pueden hacer sus pedidos. Y les agradecemos desde ya, ¿verdad?, el apoyo a nuestras obras en beneficio pues de la Fundación Amigos de Sor Cecilia Charín y el esfuerzo que hacen todos los exalumnos de Casa Central. En este volantito son 4 pasos a seguir. En el primer paso está el número de la cuenta donde pueden hacer sus depósitos, identificar en la boleta de depósito poniendo bingo Casa Central, y luego el paso 2 donde se aparece el número de teléfono donde envían sus depósitos, y de este número les van a enviar sus cartones, el paso número 3, para que ustedes ya los puedan editar o copiarlos en una hoja de papel en sus casas para tenerlos listos el sábado 3, y luego a las 6 de la tarde conectarse vía Zoom, sintonizando pues este medio de la página Super Bingo de Giovanni, Guatemala. Recuerden comprar sus números y pedir sus platillos en los próximos días para ayudar a esta noble causa. Bueno, y continuamos con más noticias siempre, y es que autoridades de finanzas están a la espera de la decisión que tome la Junta Monetaria en torno a la tasa de interés líder para contener el alza de la inflación. Diversos sectores están a la expectativa de la decisión que tome el ente bancario nacional, pues en sus reuniones de mayo y junio se tuvo aumentos para llegar al 2.25% con el fin de frenar el alza en la inflación. Bueno, sí, recordemos lo que está haciendo Estados Unidos y lo que hacen todos los países del mundo, es que cuando la inflación se dispara, se sube la tasa, en este caso de Guatemala, la tasa líder o la tasa de la Fed, que es lo que han subido en Estados Unidos, con el objeto de recoger liquidez. Al recoger liquidez, pues la inflación automáticamente pues se viene para abajo porque hay menos liquidez en el mercado, pero también tiene una contraparte que es una desaceleración en la economía y
y un incremento, por así decirlo, en el costo de los recursos, principalmente en los bancos. Es un fino equilibrio que tenemos que manejar en Junta Monetaria. Tenemos que recordar que aquí 80% de la inflación viene de fuera, o sea, no es una inflación generada localmente, es una inflación que le estamos importando, que no podemos hacer mucho por controlarla, pero sí hemos sido muy prudentes en Junta Monetaria con el objeto de que esa inflación, pues de alguna manera se controle. Subió, diría, a un... Dentro del informe se resalta que la cooperación registrada por prioridades nacionales han alcanzado 120 millones de dólares, distribuidos en 107 proyectos de salud, seguridad y justicia, reducción de la pobreza, entre otros elementos, siendo un aumento del 16% respecto al periodo 2016-2018. Sí, estamos en nuevas negociaciones, ¿verdad? Regularmente las fuentes cooperantes hacen por 5 años sus marcos de cooperación, algunos están vigentes, los nuevos que estamos negociando es el de USAID y el de la Unión Europea. El lunes firmamos con USAID y el convenio se compromete con 89 millones de dólares para todo el periodo de 5 años y ahí mismo se dice que este monto podría crecer hasta 725 millones de dólares. Al respecto, el gobierno de Estados Unidos, a través de su agencia de cooperación USAID, confirmó la alianza estratégica entre ambos gobiernos para el desembolso de hasta 725 millones de dólares. Me siento muy complacida de anunciar que hace unos días USAID y CEGEPLAN firmaron un nuevo convenio de cooperación para los próximos 4 años que busca aumentar la prosperidad económica, la inclusión y la estabilidad en áreas con alta inmigración. USAID y sus socios continuarán trabajando con el gobierno de Guatemala, los gobiernos locales. Ese convenio proyecta el compromiso de 725 millones de dólares en apoyo a través de asistencia técnica, capacitación y asociaciones con organizaciones locales y confirma nuestra alianza estratégica a largo plazo entre los Estados Unidos y Guatemala. Importante analizar este tema para que usted tome en cuenta cómo ha sido el desarrollo de la inversión de la comunidad internacional en Guatemala, enfocado a qué proyectos. Y es que hablamos, licenciado Clavería, entre el año 2019 al 2021 la cooperación internacional ha entregado 120 millones de dólares. Estos, pues, distribuidos en más de 100 proyectos, enfocados a la seguridad y a la salud. Pero USAID ha sido quien lo ha entregado, no la cooperación internacional, sino USAID. Por lo tanto, creo que es importante remarcarlo, Axel, porque los norteamericanos tienen que pensar que Guatemala estratégicamente es clave para ellos. En la medida que el país se logre desarrollar, que venga inversión en materia de seguridad, de salud y de educación, creo que vamos a poder mejorar las condiciones de vida de los guatemaltecos, aparte de lo que tenga que invertir el gobierno central. Y desde luego esto va a generar oportunidades de trabajo y va a hacer que la gente se pueda quedar en Guatemala a trabajar y no salir para Estados Unidos, que es uno de los graves problemas que están enfrentando los norteamericanos con una migración irregular muy grande. Definitivamente, ese es uno de los flagelos en Centroamérica y Guatemala no es la excepción. Se vienen 700 millones de dólares para ayuda. ¿Esto qué significa? Pues mire, yo creo que significa, si se pueden, si se utilizan y se canalizan en las necesidades ingentes de la población guatemalteca por parte de la USAID, creo que puede mejorar las condiciones de vida de muchos guatemaltecos. No solucionamos el problema de la pobreza o de la extrema pobreza o de la desnutrición en general, pero podemos irla paliando y comenzar a pensar cómo vamos a hacer en los años venideros para poderla enfrentar de una manera frontal, pero no solo con apoyo y ayuda de los norteamericanos, sino también de la cooperación internacional y del gobierno central, pero que efectivamente esos recursos sean manejados con transparencia y con prioridades. Y partiendo de un principio, Axel, usted puede invertir, pero al final debe de tener resultados de esa inversión para determinar si valió la pena invertir en un renglón que nosotros creemos que es prioritario, pero que al final posiblemente no dio las medidas
que se necesitan para poder ir mejorando la problemática en temas específicos como la pobreza, como la desnutrición, como la inseguridad, etcétera. Bueno, veamos algunos detalles, licenciado Clavería, para ir entendiendo esa parte, tanto de los proyectos que ya se han realizado, como también de los 700 millones de dólares que se vienen para poder de esa manera, pues también seguir trabajando en esto. La cooperación internacional permite un desarrollo económico y social en las comunidades. Se implementan proyectos o programas con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de muchos guatemaltecos. Los proyectos usualmente dan apoyo técnico y financiero, ofrecen becas, provee equipos e insumos, asesoría técnica y capacitaciones por medio de proyectos enfocados al desarrollo del país. Usted lo dijo muy bien, el área rural necesita mucho de esto, ¿no? Sí. Y acá es donde hay que explotar apoyo técnico, becas, insumos, equipos, asesoría técnica, capacitaciones constantes. Pero hay otro punto que ya llama mucho la atención. Escuche esto, del 2013 al 2021, los mayores cooperantes en Guatemala fueron República de China, Taiwán, con 90 millones de dólares, Unión Europea con 87 millones, Estados Unidos con 73 millones, Alemania con 54 millones, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo con 49 millones, más de 100 millones de dólares en cooperación internacional es lo que se ha recibido. Me llama mucho la atención esto, 90 millones de República de China, Taiwán. Pues mire, yo creo que la cooperación, sinceramente yo creo que el país tiene que buscar alternativas para desarrollarse y revisar sus presupuestos y enfocarlos de una manera transparente para que alcance el dinero y se pueda mejorar el país. Desde luego, la cooperación internacional es bien recibida, pero también debe ser bien canalizada. Sí. Es decir, no se trata de simple y sencillamente de aceptar un proyecto por aceptar un proyecto. Hay que aceptar los proyectos cuando estos proyectos benefician a la población, cuando efectivamente estos proyectos que pueden ser pagados por muchos países de la cooperación internacional dan un resultado tangible en la población y cuando esos proyectos cambian la forma de vida de la población. Ahí es cuando usted dice, vale la pena la cooperación internacional. Por eso es que la exigencia de los resultados finales tiene que ser parte importantísima de esas donaciones que hacen los países cooperantes. Tiene que ser muy importante para saber hacia dónde vamos y cómo vamos como país. ¿Y qué diría usted de la fiscalización de estos programas, de estas becas y de estos proyectos? Porque estamos hablando de 100 millones de dólares alrededor de lo que se ha venido recibiendo durante estos últimos años. Yo quiero creer que en el caso de la cooperación internacional, pues hay las exigencias que ellos tienen es de un control de auditorías para los recursos que ellos meten. Lo importante acá es que la transparencia se dé también por parte de los funcionarios que utilizan estos recursos y que van a poner en marcha proyectos y programas, especialmente en el área rural y en las áreas marginales del país que tanto lo necesitan, Axel. ¿Cuáles pensaría usted que serían los prioritarios? Yo creo que el tema de educación, creo que el tema de la desnutrición infantil, creo que el tema de la inseguridad, creo que el tema de la pobreza, el ataque a la pobreza, a la extrema pobreza, y de ahí programas que impliquen el fortalecimiento del cooperativismo, de la micro, pequeña y mediana empresa y sobre todo el aporte y el apoyo para las clases populares y la clase media, que hoy por hoy son las más damnificadas con esta problemática, esta crisis económica del mundo y de Guatemala. Yo siempre me he preguntado, con eso termino, licenciado Clavería, es que si se tiene el dinero, ¿sí?, donaciones de la cooperación internacional, se tienen los programas y los proyectos bien estudiados, la selección de personal debe ser muy importante, ¿no?, para que ejerce y ejecute esto. Sí, definitivamente yo creo que eso es sumamente importante y hay otros requisitos que también deben de plantearse, Axel. Por ejemplo, la exigencia de transparencia.
Vea, la cooperación internacional, y me consta, ha hecho una inversión muy grande en este país, no solo USAID, los países europeos, Taiwán, algunos otros países que no tengo en mente en este momento, pero han hecho muchos aportes que no han sido canalizados como tienen que ser canalizados. Y creo que tienen ellos razón en exigir que esos recursos que se invierten sean transparentados y que efectivamente sean auditados. Sí. No puede ser posible que un dinero que son impuestos de otros habitantes de otros países y que nos están donando se pierdan simplemente en el camino sin que nadie dé por ellos ningún resultado. Definitivamente, licenciado Clavería. Bueno, vamos con otro tema rápidamente. Vamos con una información, y es que la FESI y las fuerzas de seguridad reportaron la captura de otras 3 personas vinculadas al caso penal Asodefir. La Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil capturaron a Elubia Rutila Roquel Citavi, Leonardo Toniel Delgado Méndez y Julio Roberto Contreras Giorgio. Según una investigación preliminar, los detenidos podrían estar relacionados con acciones de lavado de dinero en el proceso penal Asodefir. En agosto del 2019, el gobierno de los Estados Unidos de América, a través de Homeland Security Investigation, presentó una denuncia en Guatemala. En esta se estableció que a través de USAID se realizó una donación a la asociación Asodefir por un monto de $216,787 de los Estados Unidos, equivalente a 1.700.000 quetzales, para facilitar el acceso a servicios financieros a comunidades. Sin embargo, este aporte fue utilizado para comprar acciones en un banco del sistema. En el Juzgado Segundo Penal